dar la palabra, pero que la palabra produzca lo que necesitamos que produzca la palabra, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque tristemente nosotros predicamos la palabra, triste para nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestra parte hermana y nosotros sufrimos por esas emociones del mundo. Uno quisiera que fuese como el apóstol Pedro, ¿no? Como el apóstol Pedro cuando predica fueron 3,000 y creyeron, como el mismo Pablo cuando predican y creen, cuando a una misma sombra de Pedro sana a los enfermos, que aún más la misma, por donde ellos iban, dicen que traían los enfermos y ellos por las calles se iban sanando. Pero de la misma manera que a donde que nosotros queramos predicar, que vamos a enseñar, la palabra llegue a ese buen terreno. Dice la parábola que uno cayó en terreno donde las piedras, otro donde las espinas, todos esos terrenos, y aquí lo podemos experimentar. Nosotros vivimos por emociones. Yo arranco, pero los afanes de este mundo va desfalleciendo, entonces le damos más prioridad a las cosas del mundo, el diablo crea en nosotros muchas cosas, pero yo ruego que nosotros seamos no de los que nos desfallecemos, sino que seamos de los que demos el fruto, que seamos el terreno 100 por uno, ¿no? Produzca al 100% todo lo que nosotros digamos, porque lo más triste es sembrar con la palabra, y al sembrar la palabra la persona no entendió, reciben la palabra y al transcurrir del tiempo no entendieron. Yo hoy les quiero testificar de igual manera, las personas que vinieron de Estados Unidos están tan impresionados de conocer la palabra, impresionados en el sentido de que ¿qué dice la Escritura? Cosas como que las doctrinas, como dice Marcos 7, las doctrinas no dejan que la palabra fluya. Entonces en la tarde tuvimos un buen tiempo hablando de eso y fue supremamente espectacular cuando les pude enseñar referente a lo que dice la Escritura, ¿no? Mire lo que dice la palabra de Dios referente a muchas cosas. Por lo menos hay muchos lugares que no permiten que se predique la mujer, que porque era únicamente los sacerdotes, mandamientos de hombres, como dice Marcos capítulo 7, ¿sí? Entonces cuando la persona puede entender la palabra de Dios, bueno, se confronta. Que usted cuando le pueda mostrar a la persona se confronte, pero ocurre algo. Puede que se confronte en el momento, ¿no? ¿Y qué? Ay, sí, muy chévere lo que dice, muy tremendo. Ay, ¿cómo es posible? Pero en el transcurrir del tiempo, ¿dónde quedó todo? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que yo espero cuando doy las enseñanzas, cuando yo le digo abra la Biblia? Que la persona tenga vida. ¿Qué es lo que tenemos que orar nosotros? Señor, que la palabra vaya sazonada. Porque podemos tener el conocimiento, podemos tener la sabiduría, podemos tener aún la gracia, pero eso no sirve. Lo que sirve es que eso que tuvo Jesús, eso que tuvo Pedro, eso que tuvo Esteban, eso que tuvo Felipe, eso que tuvo Pablo, eso que tuvo Juan, hombres que realmente tuvieron la esencia del Espíritu de Dios para poder llegar a las personas de tal manera que en el mismo instante que la palabra llegaba a ellos, ¿qué sucedía? Ellos creían. Inmediatamente le dice, ¿qué tenemos que hacer para ser bautizados? ¿Qué tenemos que hacer? Que haya una convicción, esa debe ser nuestra oración, porque nosotros oramos, nosotros vamos teniendo conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero el conocimiento llega un momento dado en que nos embota, y ya. ¿Y qué pasó? Pasó y pasó y pasó. Y ahí que nosotros tenemos que lo que vamos aprendiendo y lo enseñamos, dándolo a otros, pero no lo que yo pueda decirle, lo que yo quiera decirle, sino lo que la Biblia habla. ¿Qué está diciendo la Biblia? Y usted va a mostrar la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros nos aferramos, y como yo siempre lo digo, la única garantía de expulsar a los demonios, de sanar a un enfermo, de que esa persona tenga vida, es la palabra de Dios. No soy yo, no es lo que soy yo, es la palabra de Dios. Pero para eso yo tengo que tener un concepto claro de la palabra de Dios, tengo que tener claridad de la palabra de Dios. Porque sí, muchas personas reciben la palabra, usted da cuenta en la parábola del sembrador, ¿no? Muchas personas la reciben y qué bonito. Usted puede estar aquí y no estar aquí. ¿Sí? Puede uno venir al culto, uno cuando está dando el culto uno se da cuenta.
Puede estar aquí, personalmente puede estar, físicamente está, pero el pensamiento y el espíritu están por otra cosa. No les interesa absolutamente nada. ¿Creen que por cumplir, por venir ya se hizo? No, es que lo mejor que nosotros podemos hacer, hablábamos del gozo, ¿no? ¿Cuál es el gozo? El gozo cumplido. ¿El gozo del Padre cuál es? Lo que hizo el Hijo, dio la vida. ¿El gozo del Hijo cuál es? Dar la salvación. ¿Y el gozo de nosotros cuál debe ser? Dar la salvación. Dar que ellos reciban la salvación. Entonces mi gozo cumplido, ¿cuánto tiene que ser? Cuando yo le predique a una persona, no. No predica. ¿A cuánta gente le predica a uno? El gozo, debe haber el gozo cuando esa persona empieza a dar ¿qué? A dar fruto. Ahí es el gozo. Ni siquiera cuando se bautiza, ¿no? Uno dice, ay, yo lo llevé al bautismo. Ni siquiera eso, ¿no? ¿Cuántos se han bautizado por ir al paseo? Ya. Hoy ya ni se ven por ahí. Mucha gente. Están tal vez peor que antes. Ni siquiera así. Por eso, solamente cuando uno cree, empieza a testimoniar. Entonces, muy pocos son los que creen. Son muy pocos, desafortunadamente, ¿no? Son muy pocos. ¿Por qué? Porque hay diferentes terrenos donde la palabra cae. La emoción, y si yo arranco, si yo doy, estudiando, digamos, el seminario que estamos haciendo con los CIDs, yo me doy cuenta, ¿no? Y sí, ¿qué tal? ¿Y qué pasa? Pero a la hora de la verdad, cuando llegue el tiempo, no todos van a dar fruto. No todas las semillas dan fruto, no todos. Uno esperaría que fuera así. Ahora en el ámbito natural, uno esperaría que fuera así, pero no es así. No es así. No todas las semillas van a dar fruto, cuanto más nosotros. Por eso usted tiene que orar, Señor, que yo pueda dar el fruto. Usted tiene que orar para que la palabra produzca en mí ese sazón para que esa palabra, puede ser cualquier clase de palabra, produzca vida. Esa ya debe ser nuestra oración en una constante. Porque pues orar tal vez, Señor, úsame, sí, úsame, pero dame esa unción, Señor, dame esa gracia, dame ese sazón, que ellos me logren entender, ¿sí o no? Lo que yo les estoy enseñando de tu palabra, que ellos puedan tener ese apetito de la palabra, que se abra ese entendimiento de la palabra, que ellos puedan comprender que al abrir la escritura, yo no sé si a usted le pasa, pues no lo sé, lo que de pronto me pasa a mí. Cuando yo veo algo de la escritura y que empiezo a mirar y otra vez en reflexión y miro otros pasajes y otra vez y me pego ahí y me pego y empiezo a estudiar y empiezo a entender muchas cosas más y me quedo en esa parte y sigo y yo tengo que aprender más y quiero conocer más. ¿Por qué? Porque se abre ese entendimiento. Eso es lo que nosotros debemos pedir a Dios. Que haya ese entendimiento en nosotros, que no sea una costumbre venir a estudiar, que no sea una costumbre querer aprender, no. Lo que nosotros más que aprender es que nosotros al aprender podamos enseñar también. Por eso hablábamos de eso, ¿no? Que yo aprenda bien para enseñar bien. Si yo no aprendo bien, ¿qué voy a enseñar? No, voy a enseñar cosas bien. Ahora, desde que comienza todo el tiempo, se da cuenta usted dándole vuelta a la palabra en el conocimiento de la palabra, los términos que conocemos, ¿no? Todo lo que conocemos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? ¿Para qué lo conocemos? ¿Qué es lo que conozco? Del Señor Jesús. Por eso dice que escudriña las Escrituras porque ahí lo va a conocer. Esa es la palabra de vida eterna en nosotros. Entonces eso es lo que nosotros, obviamente, nos vamos a ganar enemigos. Obviamente, la gente no va a estar de acuerdo con nosotros. Obviamente, Marcos capítulo 7 dice claramente por las enseñanzas, doctrinas de hombres, de los ancianos, seguramente vamos a invalidar o ellos invalidan la palabra. Pero que nosotros no nos metamos por las tradiciones, por costumbres o por enseñanzas de otros, sino la palabra sea la que produce la vida en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos anhelar en nuestra vida. Entonces, seguimos con Romanos capítulo número 10. Estamos leyendo 10, ¿sí o no? Romanos capítulo 10. ¿Sí lo tienen o no? Amén. Okay. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Okay. Lo que estamos aprendiendo aquí es también para enseñar, pero también para nosotros discernir los pasajes bíblicos, ¿no? Para tener un concepto claro para que usted en un grupo pueda enseñar también. Entonces, ¿cuál era aquí? Si nos ponemos a analizar el pasaje bíblico, ¿no?
Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Pablo a quiénes está hablando? A los romanos. Los romanos eran conocedores del evangelio, ¿sí o no? Claro que sí. Claro, ellos conocen el evangelio. Pero el dolor que siente Pablo, ¿cuál es? El dolor que tiene. ¿Qué dice ahí? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que ¿cuál debe ser el dolor en nosotros cuando predicamos? Que esa persona tenga que salvación. ¿Sí? Ay, mire, nosotros ya sabemos y lo entendemos claramente, ¿no? Yo no voy a orar para que tenga plata, no voy a orar para que le den negocio, porque por encima del negocio y de la plata, ahorita hablaba con una persona esa, qué bendición que, pues doy gracias a Dios a las personas que oraron juntamente conmigo por la vida del hermano Humberto, pues gracias a Dios ya hubo respuesta, él está en su casa, obviamente con su tratamiento está bien. Yo le decía a él, pues la oración de Dios no puede mucho, crea que existe Dios, porque el Dios de ellos, de los hijos, es el Dios que les da negocio, ni plata, es el Dios de ellos. Y yo le dije a este hombre, le dije, mire, el Dios que habla la Biblia es el Dios que da sanidad y salvación y vida eterna. Conozca a ese Dios y gócese por eso, porque él dijo, no va a llevar a mi viejo para Pereira, compré una casa por Pereira y usted lo va a llevar para Pereira, para que haya tierra caliente, que haya se levantar. ¿Qué vale levantarlo si usted no tiene la vida eterna? Entonces la gente cree que por obras ya ganó mucho. Eso no sirve, le dije ahorita, eso no le sirve, eso no sirve. Gracias por querer cuidar de su viejo ahorita. Pero por encima de eso, el mejor gozo que puede tener ese Señor es cuando Él vea que usted se arrodilla delante de Dios y ora por usted, ¿no? Pues ahí me la cambió un poco. Pero es lo mejor que puede suceder en nuestra vida de fe. Entonces aquí Pablo les está diciendo que el anhelo que yo siento en mi corazón es ¿para qué? Salvación. Que eso es lo que nosotros debemos trabajar. Cualquier persona que venga a nuestras vidas, ¿no? Que ellos reciban la salvación. Versículo número 2, eso lo estábamos viendo hace atrás, ¿no? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme ¿qué? Mire, ellos tenían celo de Dios, claro. Pregunto, ¿los fariseos aman a Dios? ¿Los religiosos aman a Dios? Claro que sí. Hoy los religiosos están celebrando, esta semana están celebrando cosas, ¿por qué? Porque aman a Dios. Pero a Dios no conocido, entonces lo aman a su manera. Entonces Pablo les está diciendo a los romanos aquí que tienen celo de Dios. Claro. ¿Cuál era? Al hablar de ese celo, era hacer cumplir, él quería que ellos cumplieran, que entendieran la palabra de Dios, ¿sí o no? Todas las cosas que él seguramente les había dado de instrucción. Versículo número 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia. ¿Cuál era la justicia de ellos? Las obras de la carne, la conducta que ellos manejaban. Ellos se creían tan perfectos que creían que por su propia justicia ellos podían heredar la salvación, ellos podían gozar de todo. Entonces, acuérdense que venimos hablando de todo eso. Mientras que una persona no reconozca que necesita la sangre de Cristo, y mientras una persona no reconozca que está en pecado, ¿cuál es el pecado? Hoy me decían, no, pecado es robar. Sí, eso es maldad. Pecado es todo lo que ofende a Dios, eso es lo primero que nos enseñaron. No, de eso no se trata. ¿Qué es pecado? No creer en su Hijo Jesús. Entonces, eso era lo que Pablo les estaba enseñando a ellos, diciéndole la ignorancia, ¿sí o no? La ignorancia de ellos hacía que no entendieran que necesitaban la justicia de Dios. Usted y yo, nosotros nos manejamos no por nuestra propia justicia, sino que usted y yo nos manejamos ¿qué? Por la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Entonces él les está enseñando aquí, dice, porque el fin de la ley es que es Cristo. Entonces, como ellos eran tan perfectos, se creían tan perfectos, y de hecho ellos eran tan rectos, creían que por su propia justicia, ¿cierto?, podían hacer, y ya habían determinado todo, ya tenían crimen de todo. Pero Pablo les está diciendo claramente, pero acuérdense de una cosa, que el fin de la ley es que está claro ahí.
Ya no hay nada más que hacer. Entonces ya no obramos por la ley, sino por la justicia de Dios. ¿Sí? Versículo número 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. No es para todo el mundo. ¿Sí? Sino solamente a quienes. Entonces eso era lo que le estaba diciendo él. Y bueno, ya vimos ahí, estoy recordando un poquitico allá. Vimos acerca de qué era el Evangelio, ¿no? Eran las buenas nuevas. Vimos acerca de las buenas nuevas, ¿cuáles son? Porque buenas nuevas de salvación, pero ¿usted cree que un judío o un israelita eso necesitaba la salvación? Ellos ya creían que eran salvos por sus actos. Un religioso, ¿qué le va a decir a usted? Un religioso. No tengo pecado, salvación de que yo soy salvo. Yo doy mercado. Yo no he robado. Yo no tomo. Yo no le hago mal a nadie. ¿No dicen lo mismo todos? Pero desconocen la justicia de Dios por su propia justicia. ¿Cómo desconocen la justicia de Dios? Cuando no se reconoce que es pecador. Ahora, ¿cuál es el pecado? No es la salvación de las buenas nuevas. ¿Cuál es el pecado? No creer en Jesucristo. Juan 16:8, no creer en Cristo Jesús. Entonces, cuando no cree en Cristo Jesús, pues ya perdió. No reconocer que necesita a Cristo porque necesita ser perdonado de todos los pecados. Entonces, solamente a los que creen. Versículo número 5, ¿qué dice? Ok, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá. Acordémonos que perfectamente que si cumplía completamente la ley, ¿qué le sucedía? Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué le pasa si cumple toda la ley? ¿Era qué? ¿Era normal? No le sucedía absolutamente. Miren conmigo Hebreos capítulo 2.